Damos inicio al curso de técnicas de funcionamiento hotelero y vamos a darle seguimiento a nuestro contenido a través de la guía número 4. Recuerden que estamos hablando del tema de los organigramas, ya hicimos una retroalimentación, ¿verdad? Analizamos algunos puntos importantes y hablamos, ¿verdad? De cuál es el enfoque en cuanto al tema de la organización. Estamos viendo lo que son los organigramas. En la clase anterior, si bien recuerdan, también estuvimos hablando de la estructura o de los esquemas de los organigramas. Y cuando hablamos de la estructura o el esquema del organigrama, ahorita vamos a regresar a estos temas, hablamos de que existen algunas reglas para crear los rectángulos, el tamaño de los rectángulos, las líneas, estas líneas o conectores que nos van a mostrar las líneas de mando. Cuando es una línea mayor, es más gruesa, perdón, encontramos que es una autoridad superior, el cargo puesto es mayor, entonces eso es lo que nos está dando los niveles jerárquicos de derecha a izquierda, de izquierda arriba hacia abajo, las gerencias, las auxiliaturas que deben de estar a un costado, cómo se va a graficar un organigrama, vean ahí están las estructuras, el circular. Hay unión de organigramas, hay organigramas que se conocen como mesoadministrativos, hay organigramas que en cuanto a la estructura o a la unión de los organigramas también pueden ser por el contenido, recuerde, hay funcionales, se recuerda que le expliqué los funcionales, hay organigramas que muestran las plazas o puestos en cada una de las áreas de la empresa. Estos no son tan comunes, ¿verdad? Pero sí existen. Los horizontales y verticales que los vimos, los mixtos. Entonces vimos esquemas, hablamos de esquemas y reglas para poder crear esos esquemas. Pero el día de hoy vamos a hablar de otro enfoque respecto a lo que son los organigramas. ¿Cuál será ese enfoque? Entonces ya vimos que es una representación gráfica. Muy bien, esa representación gráfica nos muestra la estructura o cómo es que está organizada la empresa. Y también en la clase anterior hablamos que hay dos tipos, institucionales y departamentales. Pero si bien recuerda algo muy importante de este tema de los organigramas es que le explicaba. Los organigramas nos muestran primero las líneas de autoridad, es decir, jefes y subordinados, las responsabilidades, es decir, tareas, funciones que vamos a tener según el cargo puesto que vayamos a desempeñar, y los diferentes cargos o puestos, independientemente que el organigrama sea institucional o el organigrama sea departamental. Entonces les voy a compartir algunos ejemplos. Acá en pantalla estamos viendo un organigrama institucional. ¿Por qué razón? Pero mire, pues este organigrama institucional nos está dando a conocer cargos o puestos. Mire, está desde el nivel más alto, que sería el director del hotel. Debajo de este está el asistente o el subdirector del hotel. Y de aquí usted ve que se desglosa una serie de cargos opuestos, ¿ya? Director de habitaciones, director de personal, director de contabilidad, director de marketing, director de ingeniería, director de compras, director de restaurante. Entonces ahí vemos cargos opuestos, pero en un organigrama institucional, ¿sí? Está dándonos a conocer la estructura, claro que de los jefes y subordinados, pero es de toda la empresa. Por eso es que se le conoce como institucional. Ve, aquí tenemos otro ejemplo de un organigrama institucional. ¿Y qué entraría? Administración, ventas, recepción, alimentos y bebidas y amas y llaves. Pero este organigrama institucional ya no es de cargos o puestos, sino que aquí ya vemos que hay departamentos. Aquí ya vemos que hay departamentos y cargos opuestos. Entonces, este es un organigrama mixto. Nos está dando a conocer departamentos, pero también líneas de mando o autoridad. Vamos a ver si encontramos otra estructura de organigrama. Por ejemplo, el que tenemos acá. Este organigrama es un organigrama institucional y este organigrama institucional nos está dando a conocer departamentos y subdepartamentos. ¿Cómo así?
por ejemplo. Mire, pues entonces aquí podemos ver, a través de este les voy a explicar cómo se mueve un organigrama institucional y un organigrama departamental. Preste atención. Entonces veamos. Ahí está. Mire, pues. En los niveles más altos están propietarios, directores regionales y entra el gerente general. Desde ahí está el nivel más alto. Luego se desglosan los distintos departamentos de este hotel y está el departamento de habitaciones, alimentos y bebidas, marketing y ventas, administración, mantenimiento, seguridad y recursos humanos. Esos son los departamentos, ¿sí? Ahora, cada departamento tiene un subdepartamento. Entonces, si yo quiero hablar de un organigrama institucional, el organigrama me está dando a conocer la estructura general de toda la empresa. Por eso se le llama institucional, toda la empresa. Entonces, mi empresa dice, o este hotel está conformado por esta serie de departamentos y subdepartamentos. Pero ¿qué pasa si yo me quiero ir a uno específico? Entonces yo voy a hablar de un organigrama departamental. Por ejemplo, habitaciones. Habitaciones está conformado por reservas, ama de llaves, recepción y sistemas. Si yo me quiero ir específicamente a recepción, recepción está conformado por, bueno, aquí vimos que reservas lo separaron, pero en algunos organigramas va a aparecer las reservas dentro de recepción y aparecería reservas, mostrador, mano corriente, caja y crédito. Entonces, cada empresa define o diseña la estructura organizativa y este es el punto importante de que hablábamos en la guía número 3 de que no se puede establecer o no se puede definir un solo tipo de organigrama para todos. Eso es imposible porque cada empresa va a crear una estructura. Por ejemplo, acá, vea, el de alimentos y bebidas. Este dice cocina y repostería, banquetes, bares y restaurantes y room service. En otros organigramas le va a aparecer que este, que es el que nosotros vamos a estudiar más adelante, el departamento de alimentos y bebidas está conformado por lo que es cocina, restaurante, economato y bodega, bar y banquetes. Entonces vemos que hay una forma o un enfoque distinto al organigrama que estamos viendo en pantalla y así sucesivamente, pero el punto es que comprendan, cuando veamos en general, veamos todos los departamentos, subdepartamentos, áreas y subáreas que conforman la empresa, entonces nosotros estamos hablando de un organigrama institucional. Pero cuando nos centramos específicamente en un departamento y vemos los subdepartamentos, áreas o subáreas del mismo, entonces estamos hablando de un organigrama departamental. Esos son dos puntos muy importantes que quedaron pendientes de explicar la clase anterior. Ahora bien, regresemos a nuestra guía. Entonces ya hablamos que el organigrama entonces nos permite ver líneas de mando o líneas de autoridad, responsabilidades y cargos opuestos, así como los distintos departamentos, subdepartamentos, áreas o subáreas que vamos a encontrar dentro de la empresa. Ahora, para poder crear un organigrama hay que tomar en cuenta algunos criterios fundamentales, como lo son, dice, las razones en las cuales nos basamos para exponer las pautas para la expresión son, primero, precisión. Un organigrama tiene que tener precisión. ¿Y en qué se basa este punto? Y dice, en el organigrama, perdón, deben definirse con exactitud todas las unidades administrativas y todas las interrelaciones. ¿A qué se refiere? Unidades administrativas. Aquí la unidad administrativa superior es el gerente general. ¿Qué relación tiene el gerente general con los demás? Tendría con habitaciones, alimentos y bebidas, marketing, administración, mantenimiento, seguridad y recursos humanos. Entonces, este es la autoridad de todos estos, pero el gerente general, ya no va a tener relación con reservas, con ama de llaves, con recepción, con sistemas. Si se presentara algún problema en alguno de estos subdepartamentos, inmediatamente el jefe de habitaciones es el que resuelve y reporta al gerente general. Entonces, a eso se refiere, que un organigrama tiene que
tener precisión, definir claramente esas líneas de autoridad para que no haya doble autoridad. Se recuerda que hablamos de los principios de la administración y decía Fayol que debe haber una unidad de comando, es decir, que debe haber solo una autoridad. Y esto es importante para que el trabajador pues, no se sienta confundido, de que, bueno, uno me da una orden, otro dice otra cosa, que hayan problemas o conflictos dentro del área. Entonces, dice que tiene que tener una, eh, una precisión. Número 2, sencillez. Dice, debe ser muy simple para que se comprenda fácilmente. Para ello se recomienda no complicarlo con trazos innecesarios o una inmoderada, una nomenclatura, perdón, compleja o poco clara. Vayamos a nuestros ejemplos. Yo aquí tengo varios ejemplos de organigramas de hoteles. Por ejemplo, mire, este es un organigrama departamental, específicamente está hablando del área de ventas, ¿verdad? Entonces dice, veamos aquí, pero en este no es un departamental. Voy a hablar de un departamental de la siguiente manera, solo voy a ampliarlo para que comprendamos el siguiente punto que dice que un organigrama debe tener sencillez. Miren, este organigrama no está nada complejo, está bastante fácil en cuanto a su interpretación, a su análisis y comprensión de la estructura de este. Eh, Incluso hasta por colores está diseñado este organigrama. Solo que no me permite aperturarlo, entonces lo vamos a aperturar con otra modalidad. Vamos a ver. Miren, este organigrama está bastante básico, está bastante claro de entender, es un organigrama sencillo. Del gerente general se desglosan los jefes de habitaciones, jefe de recursos humanos, jefe de mantenimiento, jefe de alimentos y bebidas y jefe de administración. Debajo del jefe de habitaciones entraría entonces es el reservador de habitaciones y este a su vez tiene a cargo a lo que es el ama de llaves y el ama de llaves a los camaristas. El reservador de habitaciones tiene a su cargo al mozo. Se da cuenta, está bastante claro de comprender. Es decir, si queremos ver la línea de mando o la autoridad, jefe de habitaciones es el jefe del reservador de habitaciones, este a su vez del ama de llaves y a su vez del reservador de habitaciones. Y ahí se rompió. Por ejemplo, el jefe de recursos humanos, quién es el subordinado? El reclutador. Y debajo del reclutador está el capacitador. Y ahí se rompió. Entonces, este organigrama está bastante sencillo, tiene bastante claridad, tiene bastante precisión y no se necesita de tanto análisis y comprensión para poder entender en dónde están las líneas de mando o autoridad dentro de esta estructura organizativa. Otra característica, dice que un organigrama dice que debe tener uniformidad. ¿Y a qué se refiere? Y dice, para facilitar su interpretación, conviene homogeneizar las líneas y figuras que se utilicen para diseñar. Miren, este organigrama está un poquito complejo, pero cuando habla de homogeneidad se está refiriendo al esquema, al formato, a los conectores. Estas líneas que ustedes ven son conectores. Y los rectángulos pues están mostrando esas líneas de autoridad. O sea, recuerde que entre más grande es el rectángulo, en una de las reglas que vimos es que para poder notar en una estructura a través del organigrama dónde está la línea de mando se hace a través de los recuadros, es decir, en dónde está el punto más ancho, más grande, y ahí empezaría la línea de mando o autoridad. Y en las líneas gruesas, pues está mostrando la autoridad superior. ¿Quién es? Ahora, mire aquí, desde el nivel más alto, dice presidente del directorio.
directorio de inversiones. Directorio de inversiones. Luego está el gerente general de Marriott. Debajo de este está el asistente general. Y debajo de estos están el director de ventas de marketing, director de ingeniería, director de dice recursos humanos, director de finanzas, director de alimentos y bebidas, director de habitaciones y director de reservas. Entonces se da cuenta, aquí vemos que hay homogeneidad en cuanto al diseño, a la estructura, todos los recuadros tienen el mismo tamaño, los conectores están bien definidos, entonces está claro, está entendible este organigrama. Otro punto, uniformidad, perdón, yo dije homogeneidad, uniformidad. Otro punto es que tiene que tener presentación y dice, en gran medida su funcionalidad depende de su formato y estructura. Por ello, para prepararlo se deben considerar criterios técnicos y de servicio en función de su objetivo. ¿A qué se refiere? Formato y estructura, nos dijo el organigrama. Muy bien, aquí ya vimos esa característica o cualidad. Bien, ahí está. Ahí se cumple esta cualidad que dice, debe tener funcionalidad, debe tener un formato y debe tener una estructura. Entonces nosotros hablamos de los esquemas o de las distintas estructuras y ahí está, mire, tiene formato, tiene esquema, tiene estructura, dice gerente propietario, está el jefe de alimentos y bebidas o el departamento, front, mantenimiento y el último que está en inglés, el último departamento. Entonces, hay una estructura, hay un esquema, hay un formato, tiene diseño, tiene presentación, es visible, es entendible. Y a eso se refiere este último punto, porque dice presentación, tiene que tener formato, estructura, debe ser funcional y está bien claro. Y por último, vigencia. Es importante que reflejen la situación presente y por ello sean constantemente actualizados. Sí, cuando es un organigrama de cargos opuestos, porque a veces, por ejemplo, van eliminando ciertos cargos opuestos dentro de la empresa porque no es necesario, porque no es funcional, porque se va a sustituir por otro. Entonces, es importante que se vaya actualizando la estructura del organigrama. Entonces, son algunos puntos muy básicos para nosotros poder crear organigramas en cuanto a las reglas. Vean que en esta presentación yo vi o les proyecté aquí varios tipos de organigramas y a través de esto ustedes pueden encontrar una serie de nombres de departamentos, subdepartamentos, áreas, puestos de trabajo que podemos encontrar dentro de la industria hotelera. Si alguien quiere echarle un vistacito a estos organigramas, que eso lo usé solo como ejemplo o referencia para que ustedes pudieran trabajar. Entonces, en la opción del chat, en este momento les voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar, ¿verdad? Y ustedes ingresan al link, le dan clic y automáticamente pues les va a aperturar la presentación que yo utilicé como referencia, ¿verdad? Porque la guía ya la tienen, pero como referencia o material de apoyo extra, ustedes se pueden apoyar de esto. Ahí se los dejé en la opción del chat para que puedan ustedes eh, tenerlo. Muy bien, ahí está. Y con ello, pues apoyarse en el contenido visto en la guía número 4. Así que con esto concluimos nuestro contenido el día de hoy.
este tema ya lo vimos, ¿verdad? Que son las reglas para estructurar un organigrama. Esto lo estuvimos estudiando y analizando en la clase anterior. Así que al ver y unificar todo lo que vimos en la guía 3 y en las clases de la guía número 4, entonces ya creo que queda bastante claro qué es un organigrama. Y no solo pensemos que el organigrama es un esquema, es una forma, es una figura, es un formato, sino que el organigrama va un poquito más a profundidad, porque nos da a conocer líneas de mando o autoridades, cargos opuestos, departamentos o subdepartamentos que estén conformando la estructura de la organización en general. Así que con esto concluimos nuestro contenido del curso de técnicas de funcionamiento hotelero.